Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Confía únicamente en personal cualificado que pueda demostrar titulación acreditativa. Muy bien, inicio entonces el webinario. Vamos a arrancar con contenido, con material para esta semana 5 de mayo, primera semana de mayo. Cierto rebote en mercados, el petróleo se recupera, incluso alguna noticia buena se puede dar hoy. A nivel me refiero del tema pandémico, de todas estas historias. Pero para eso vamos a entrar primero en el guión de lo que toca ver hoy. Voy a hacer esa micro presentación rápida de Swissquote, que es el que organiza este tipo de charla. Y luego ya me meto en materia para explicaros cómo veo el panorama y cuáles son las oportunidades que podemos encontrar. Por cierto, hoy comentamos por fin ese misterio que hemos visto durante las semanas anteriores. ¿Por qué la plata está tumbada mientras que el oro sigue subiendo? ¿Por qué se produce esa descorrelación entre las dos formas de dinero más antiguas, desde los sumerios, desde los babilónicos hasta las antiguas culturas precolombinas? Todos utilizaron el oro como adoración, como comercio, transacción, valoración, al fin y al cabo, un artículo que servía para valorar la riqueza. Y por eso es una de las formas de dinero más antiguas que existen y más puras, y por eso tiene su carácter refugio, pero la plata no avanzaba. Hoy lo explicamos, ¿vale? Bien, y por supuesto ya sabéis que podéis seguir los contenidos a través del canal de Swissquote de España o a través de Brújula de Mercado, donde los subo pues en mis ratos libres, voy subiendo los vídeos. Por cierto, no os perdáis, subí ayer el de Mario Conde, Secretos de Banqueros, un vídeo que me llegó de Mario Conde, pues hice un breve comentario sobre cómo reconfigurar la política económica, especialmente en la crisis que está viendo y que va a llegar. Y luego metí el vídeo de Mario Conde, donde cuestiona un poquito el futuro de la política monetaria y la soberanía de estados, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Y el fin de semana subí reflexiones con Fran Brenes, área de inversión, también interesante porque estuvimos hablando pues casi una hora de la crisis. Subió él un fragmento y yo otro fragmento de aquella charla que grabamos. Probablemente para este fin de semana también haga con José Luis Herrera otro vídeo de opinión, igual, una reflexión que hagamos, una charla. Porque me ha escrito hoy también y nos conocemos hace años y le he dicho, oye, ¿por qué no hacemos? ¿Viste los vídeos de este fin de semana? Sí, han quedado muy bien. Le digo, ¿por qué no hacemos uno? Pues venga, pues sí, pues ¿por qué no? Así que José Luis Herrera también trabaja como analista independiente de bolsa desde hace años. Así que puede salir algo muy chulo porque además es un tío muy reflexivo también. Así que para hacer reflexiones, que por cierto es como lo he llamado, #reflexión esos vídeos, pues puede salir algo muy chulo de ahí, ¿vale? Bien, empiezo con el tema, ¿vale? Voy a hacer lo de la palmada, a ver si luego lo viese por casualidad, el golpe en el audio, y así me es más fácil sincronizar el vídeo con el audio, porque si no luego es un lío, ¿vale? No sé si se notó, pero en la última vez estuve ahí horas. Horas puede que no, pero 40 minutos fácil viendo a ver si conseguía sincronizar el audio. Bien, 3, 2, 1. Me he quedado sordo. Bien, ¿qué está pasando? Lo primero es ver el contexto de lo que está ocurriendo a nivel global. Vamos a empezar a hablar, antes de que hablemos de la guerra comercial a nivel mundial que se va a avecinar con el tema de la pandemia, que lo advertimos las semanas anteriores y que ahora empieza a materializarse con ciertos titulares. Reuters ha publicado algo por ahí, Business Insider ha publicado algo por ahí. Ahora entraremos en materia de cómo una vez más el contenido que se va colgando y que vamos elaborando resulta que parece anticiparse a titulares de los mayores blogs financieros que existen. Bueno, los medios financieros de comunicación. Reuters, ya ves tú, es una de las principales vías de comunicación e información a nivel mundial. Pues nos hemos anticipado a Reuters con el titular. Bien, ahora, ¿qué está pasando? Ante las dudas sobre el posible agotamiento del ciclo de las políticas monetarias de estímulo y la necesidad de nuevas formas de estímulo, esto es, a lo que me estoy refiriendo con esto es, aquí el mayor miedo que hay es que se acabe la historia, que el estímulo monetario, que la eterna o impresión de billetes que está haciendo la Fed, que está haciendo el BCE, frases como el euro es irreversible, frases como hasta donde haga falta, frases como compras ilimitadas, son frases tan abstractas como terroríficas, porque entonces significa que el dinero ha perdido su noción como tal de fuente de valoración e intercambio. Entonces ahora nos encontramos en un nuevo experimento monetarista, como lo llamó Rothschild, y dice, la necesidad de un nuevo sistema de cuantificación monetaria hace que el riesgo se mueva, he dicho de mueva, se mueva hacia el metal más antiguo de la historia, el oro. Es decir, puesto que nadie sabe lo que va a pasar aquí, pero ya muchos se huelen que esto no va a durar eternamente y que realmente estamos asistiendo
A los últimos coletazos de un sistema monetario mundial que no parece tener solución ya. Es decir, los problemas cíclicos del mercado financiero, los del año 98 con el ETCM, los del año 2000 con las .com, los de 2008 con las subprime en el sector financiero y los de ahora, ¿vale? Se han solucionado con la misma herramienta, imprimir más billetes y tapar los agujeros, es decir, rellenar con nuevos fondos los agujeros provocados por los colapsos del apalancamiento financiero en diferentes sectores. Ya pues en sectores de renta fija como en el año 98, sectores tecnológicos como las .com en el año 2000, sectores financieros inmobiliarios como en el año 2008 o el colapso o el shock total de la demanda actual por el cierre comercial a nivel mundial. Así que sí, básicamente, como no sabemos lo que va a pasar, a comprar oro porque el oro va a ser el puente hacia el nuevo sistema monetario. No digo que el oro sea el nuevo sistema monetario, muchos creen que sí. Muchos creen que se va a tratar de hacer un nuevo sistema monetario basado en oro. O a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor no porque sencillamente hay opciones. Hoy en día vivimos la economía del siglo XXI digitalizada y creo que creer que necesitan el oro es ser muy optimista. Probablemente no les haga falta. Se puede hacer un oro digital. De hecho, ya existe por ahí el concepto de oro digital para referirse a determinado mercado que muchos ya conocéis y que algunos sabréis a qué me refiero. Y entonces, mientras tanto, lo que está claro es que mientras colapsa un sistema monetario y se inicia el otro, habrá que buscar algún tipo de transición. La transición puede estar dictada por los bancos centrales, que te den una tasa cambiaria fija en un periodo de tiempo donde se pueda cambiar la moneda, como se hizo de la peseta al euro, por ejemplo. O podrá venir dada por, en vez de someterte a eso, donde evidentemente vais a ser los últimos en daros cuenta de lo que está pasando, al daros una tasa de conversión fija, os habrán sometido primero a unas tasas de interés muy bajas o muy altas, según les convenga a los bancos centrales, o sea, los bancos privados, por favor, que te darán luego la conversión a una tasa de cambio dictada por el BCE o por el banco que sea, hacia un nuevo tipo de sistema monetario. Para evitar eso, ya que somos inversores, ya que estamos tratando de anticiparnos a los acontecimientos del mundo, saltamos a activos que puedan verse surfeando la ola, es decir, que se mantengan arriba mientras va colapsando todo lo que va por delante. ¿Qué activos pueden ser esos? Pues el dinero más antiguo de la historia. Desde los sumerios, babilónicos, hasta las civilizaciones precolombinas de América, emplearon el oro en términos de valor, ofrenda o comercio. Dinero, papel en aumento, más compra de activos e imprimir un colapso bursátil, aumento de las deudas. Es decir, lo que se trata de hacer es impedir que colapse el sector financiero. Por eso se imprimen más y más billetes, no ahora, sino constantemente. Y cada vez que se imprime nuevo dinero, ¿qué nacen? Nuevas deudas y de ellas futuras burbujas. Entonces, puesto que imprimir más dinero es para tapar agujeros que van a retroalimentar más deudas, porque esos agujeros se habrían tapado si hubiese dinero. No haría falta imprimirlo. ¿Me seguís? Luego, las impresiones, los aumentos de oferta monetaria suelen ser un indicio de una recesión económica. Reconocida o no reconocida, da igual que el mercado esté en máximos, como ha ocurrido durante los últimos años, la recesión estaba como un submarino ahí. ¿Por qué? Porque hacía falta constantemente un estímulo monetario para mantener el mercado arriba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A que sí? Bien, entonces las deudas aumentan porque no hay capacidad de financiación propia. Si hubiese capacidad de financiación propia, es decir, si en los negocios, los rendimientos, los retornos del capital hubiesen sido suficientes, no haría falta imprimir nuevo billete. Se habría equilibrado el mercado solo. ¿Pero por qué se hace esto? Porque de sobra se sabe que el agujero que hay detrás de esta gran castillo de naipes que tenemos delante es mucho mayor. Entonces dicen, bueno, la solución que es imprimir de nuevo más dinero. Y así se va retroalimentando. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero hay, más deuda se acumula, más capital te hace falta para poder pagar los intereses de esa deuda. Que a día de hoy están rozando el cero, pero que cuando empiecen a aumentar, si es que aumentan, o si es que llega un shock también de la liquidez, se te dispararán y entonces el default total del sistema será irreversible. O sea, si no estamos viendo un default o una quiebra del sistema, es sencillamente porque están imprimiendo constantemente dinero. Si no, imagínate dónde estaríamos. Entonces, la tasa de crecimiento no da para pagar los intereses de la deuda y cuando eso ocurre se producen impagos. Y para evitarlo se refinancia, se vuelve a emitir más deuda. Para evitar los impagos, aumenta la oferta monetaria, esto incrementa la deuda y disminuye el valor del dinero. Seguís un poquito el bucle en el que estamos, ¿verdad? Porque es lo que trato de explicar aquí. La tasa de interés bajo cero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el dinero
ahora resulta que cotiza bajo cero. ¿Por qué la tasa de interés de dinero está bajo cero? ¿No se supone que durante toda la historia de la humanidad nos pagaban por prestar dinero? ¿Ahora no nos pagan? ¿Ahora nos cobran por prestar dinero? ¿Qué está pasando, verdad? Ahí dejo la pregunta. Falta de crecimiento por ausencia de demanda. Recesión. Esa es la clave. Si hubiese un aumento considerable de la demanda, y para que aumente la demanda, seamos realistas, hace falta que aumente la renta disponible, y para que aumente la renta disponible tiene que haber crecimiento económico, aumento de la renta global por países. Como no ocurre, no aumenta la renta disponible, y si aumenta en términos nominales, no reales. Eso quiere decir que en realidad el poder adquisitivo no se ha incrementado en las principales economías del mundo, que son las que tiraban del negocio. Sí se ha incrementado en las que están escalando para hacerse con el control mundial de la economía. China, por ejemplo, aumenta su clase media. Ahí sí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay crecimiento, hay ausencia de demanda. Esto indica que hay una recesión subterránea, bajo tierra. Y dice, la ausencia de crecimiento aumenta riesgos de deflación, de que los precios colapsen. Y cuando se produce la deflación, ¿qué ocurre? Que la producción se empieza a contraer. Luego, ¿qué es la producción contrayéndose? Destrucción de tejido económico, cierre de industrias, empresas y negocios. Es decir, la recesión más cruda ya no es sumergida, sino que sale a flote, ¿vale? Creo que con esto estoy explicando bastante bien el ciclo, a ver si se me entiende, de cómo pasamos del entorno financiero bursátil a la vida real, que es difícil trazar ese mapa, pero estamos yendo un poco hacia la vida real. Hundimiento del crudo bajo cero. ¿Por qué el crudo cotiza en negativo? Ya lo explicamos matemáticamente, pero ahora la pregunta que estoy lanzando es más filosófica. ¿Por qué el crudo cotiza en negativo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues he hecho dos preguntas que he marcado ahí. Tasa de interés bajo cero. ¿Qué está pasando? Hundimiento del crudo bajo cero. ¿Qué está pasando? Pista. ¿Por qué tengo a la derecha una foto de Nixon con los sauditas, con el rey saudita, en los años 70? ¿Y por qué tengo una foto del petróleo el dólar, bebiendo de un barril de crudo? ¿Qué estoy queriendo decir con que la tasa de interés esté bajo cero y el crudo esté bajo cero? ¿A qué hace referencia todo esto? Un juego de palabras para los que me estéis escuchando aquí en el webinario. Voy al chat, ¿eh? Venga, que alguien me diga qué quiero decir con todo esto. ¿Qué estoy sugiriendo? Alguien que lea entre líneas. Me pregunta Rubén si he visto el documental Hidden Secrets of Money. No lo he visto. Vale, ninguno me estáis sugiriendo a qué me estoy refiriendo con todo esto. ¿Qué relación tiene que ver tasas de interés bajo cero, crudo bajo cero? Estáis un poco cortados, nadie me dice nada. Vale, bueno, desvelamos el misterio entonces. A ver, ¿qué es lo que ha mantenido el sistema monetario actual desde la Segunda Guerra Mundial? En los 70 Nixon hizo una jugarreta, colapsó el sistema monetario que conocíamos. El dólar era la moneda mundial respaldada por una conversión de oro. Vale, por aquí Francisco me ha dicho algo. Me decían que es más seguro estar en tasa de interés negativo que te pueden imprimir que los bancos que no tienen liquidez. Sí, eso para empezar, cotiza en negativo porque nos resulta más provechoso pagar porque tengan el dinero ahí guardado que no dejarlo a que se pueda consumir por los riesgos implícitos que tiene al no tenerlo guardado en ningún sitio por si un default de bancos. Pero era un poco más filosófico donde voy y ahí Elisa lo ha tirado, ha dicho dólar, por ahí va la pista. El dólar, eso es el dólar. Bien, amigos y amigas, lo que quiero decir con todo esto, desvelo el misterio, es que la tasa de interés está bajo cero, ¿qué está pasando? Y el hundimiento del crudo está bajo cero, ¿qué está pasando? Sencillamente, lo que está pasando es que el petrodólar se está desmantelando. Estáis viendo cómo colapsa el petrodólar. Petrodólar. El dólar y el petróleo están colapsando. Por eso cotizan en negativo, porque el sistema monetario actual se fundamenta desde los 70 en que la energía mundial cotizaba en dólares. Pero parece que estamos ahora asistiendo a un terremoto que ataca el corazón del sistema monetario mundial. Y por eso leo explícitamente lo que Bloomberg decía. Ahora se necesita un nuevo orden financiero para reemplazar a Bretton Woods y el sistema de Volcker, para reemplazarlo. Una década de expansión monetaria ha retrasado el problema. Es difícil ver cómo se puede retrasar mucho más. Sería prudente prepararse para la interrupción para que coincida con lo que se experimentó a finales de los años 70 y a principios de los 80.
Es decir, que no estamos tan despistados cuando dijimos, esto lo dije hace como, puede que un año quizá, si se buscan los registros con Raúl Castillo, Mercado de Divisas e Intereconomía, llevamos hablando de esto mucho tiempo ya, y ahora es cuando empieza a surgir. Y con esto hablo y empiezo a desvelar ya el misterio de lo que habíamos comentado en las semanas anteriores a través del chat, que me decía Ferran también, de ir investigando por qué la plata estaba como estaba, por qué la plata estaba tan baja. Por favor, los que no lo sepáis, porque es que no tengo el gráfico aquí, he sacado el gráfico de los ratios y el gráfico de plata, pero si buscáis los gráficos históricos de plata y oro vais a ver que van idénticos, 2015 igual, la bajada, el tobogán que se hizo, estabilidad, estímulo monetario de la Unión Europea, pronosticaban crecimiento, dólar retrocediendo ya, porque, o sea, el estímulo de la QE de la Fed retrocedía. 2015, años de positivismo, porque era como, bueno, la Unión Europea ahora inicia una política monetaria de estímulo, va a inflar los mercados, la Fed ya no le hace falta inflarlos, está cómoda, va a reducir el estímulo, todo genial, ¿vale? El oro cayendo, la plata cayendo, todo sincronizado. De repente llega 2017, 2018 y el oro empieza a repuntar poquito a poco. 2019 ha roto los $1.350 la onza, pero la plata ahí estancada. Bien, pues esto es el resumen del tema. Vamos con ello. El oro es el metal de cobertura por excelencia, comprado por poderosos bancos centrales o gobiernos, y por lo menos los menos poderosos, inversores particulares, en busca de refugio frente a la inflación, un impuesto sobre el dinero, aprovecho para tirarla, y la incertidumbre, no saber qué viene después. La plata, pese a ser la hermana pequeña del oro y tener estas características, es un mercado significativamente más pequeño en términos de liquidez. Es decir, la cantidad de capital que se negocia en el oro no tiene que ver con la que se negocia en la plata. Eso lo hace que más vulnerable o más volátil. Y con una mayor influencia de su uso industrial. Ajá. O sea, que la plata está más vinculada al proceso industrial. Esa es la clave que los expertos han utilizado para explicar por qué se han descorrelacionado. De hecho, hay ciertas descorrelaciones históricas. Épocas de recesión, menor demanda industrial, hacen que su precio se estanque. Por eso el GSR, que es el Gold Silver Ratio, sube en épocas de deflacionarias. Recesión, colapso de demanda o de oferta. Que es, por cierto, en la que nos sumergimos. Por eso dicen que la plata se está estancando. Porque nos estamos metiendo en una época en la que la actividad industrial es mínima o cae y por lo tanto la plata se va quedando plana. Pero no es que se quede plana, es que estamos en máximos históricos del ratio SDR. Es decir, los niveles alcanzados en este ratio de Gold-Silver no se habían alcanzado nunca hasta esa cantidad. De hecho, suelen saltar justo en épocas, por ejemplo, como la guerra de Vietnam, como el crash del 29, como la guerra del Golfo. O sea, cuando ha habido un evento que ha dado miedo y que, por supuesto, ha hecho caer las bolsas, pues este ratio se disparaba. Porque el oro, por cierto, para que entendamos, que igual me estoy apresurando y algunos, los más novatos, no lo seguís del todo. ¿Qué es el GSR? ¿Qué es el Gold Silver Ratio? Me está indicando cuánto cuesta en onzas de plata una onza de oro. Luego, cuando sube a 92, significa que por cada onza de oro me hacen falta 92 onzas de plata para poder compensarla. Es decir, significa que o bien el oro es más caro o la plata es más barata. ¿Vale? Entonces, en vez de medir el oro en términos de dólares y la plata en términos de dólares, medíamos el oro o la plata en términos de oro o plata, respectivamente. Y eso nos permite una visión de precio real, sin que dependa del dinero fiat. Y nos damos cuenta, por cierto, que sí, efectivamente se empieza a dibujar un patrón ahí, que diríamos que sería de hombro, cabeza a hombro, que os he dibujado, ¿lo veis? Cuya proyección sería bajista, si se cumpliese, claro, queda mucho hasta que eso se rompa. Y si se cumpliese sería una proyección bajista. Y si hay una proyección bajista en oro-plata, significa que puede venir también pues una oleada inflacionista, históricamente hablando, una oleada inflacionista. Es decir que, y con esto me aventuro mucho, porque es una interpretación de la realidad basada en un concepto muy abstracto. Pero si esto fuese cierto, un movimiento bajista en este ratio GDR, significaría que entonces se reactivaría la economía, pese a la pandemia, pero habría implícitamente un problema de fondo que sería pues una ola de inflación dura por un rebrote o repunte de la energía. ¿Cómo podría haber un repunte de la energía? Quizá también se puede explicar con lo que voy a decir más adelante, relacionado con las renovables y cómo las renovables sufren por la caída del crudo.
Las renovables y todo. O sea, hay una especie de daños colaterales que produce la caída del crudo que perjudican a la industria del petróleo. Pero con el tema del cambio climático no te creas también que salen beneficiada la industria de energías renovables. Porque la industria de energías renovables es interesante cuando la energía es cara. Cuando la energía es barata, a lo mejor resulta que todos somos ecologistas hasta que resulta que nos cuesta la cuarta parte encender la calefacción con gas que con energía renovable. ¿Me seguís por dónde voy, no? Entonces, cuanto más bajo está el crudo, más fácil es que las energías renovables sufran un colapso, como también lo es la industria de esquisto. Bueno, vamos al tema. Mirad, aquí tenéis una cronología, la Gran Depresión, siglo XIX, siglo XX, Guerra Mundial, depresión financiera. En fin, digamos que os he sacado unas cuantas, porque esa es una cronología que he encontrado bastante interesante de 150 años de relación plata-oro, donde nos muestran efectivamente que cuando se producen, ¿ves? Post-Cold War, la época de post-guerra mundial y de globalización, el ratio disminuye. ¿Por qué disminuye el ratio? Porque lo que hay son riesgos inflacionarios. Cuando se produce crisis y hay recesión, sube el ratio. ¿Por qué sube el ratio? Porque disminuye la actividad industrial y por lo tanto la demanda de plata cae con respecto a la de oro. El oro aumenta como demanda porque es refugio, por tanto sale más caro comprarlo en plata y la plata disminuye su precio porque la demanda de plata para la utilización industrial también cae. Luego esto es una explicación técnico-fundamental de por qué la plata se está quedando rezagada. Pero también es una explicación, Ferran, de por qué la plata, el spread oro-plata es reversible. O sea, este gráfico quiere decir que si esto se cae, a ver si nos entendemos un poco con lo que estamos diciendo hoy aquí. Si esto finalmente cumple el patrón y colapsa y llega hacia estas zonas, significará entonces que la plata sube, ¿vale? Silver subiendo y gold bajando, o por lo menos quedándose donde está. Es decir, para que esto pase, para que esto baje, el precio de la plata tiene que subir y el del oro tiene que quedarse estable o bajar. El del oro se puede caer si vemos que se ha finalizado el tema de la crisis o que se empieza a ver luz al final del túnel y hay un repunte en las bolsas. Traería un enfriamiento del oro, sin duda. Pero además, la plata subiría si realmente la actividad industrial se empieza a reactivar. Pero para que lleguemos a ese punto, estamos en un lío bien gordo, porque hay que interpretar lo que está pasando de fondo. Y lo que está pasando de fondo no va a ser fácil de interpretar porque el mercado, o sea, el panorama geopolítico se pone cada vez más complicado, ahora lo veréis. ¿Vale? Entonces ahora vamos a mirar el crudo mientras tanto. Hemos dejado ahí el tema de la plata y del oro. Vamos a ver después de cómo se enlaza esto con el tema comercial, pero ahora vamos a meternos en el crudo. ¿Cuánta producción hay que eliminar para equilibrar el mercado del crudo con una demanda en coma por la suspensión del tráfico y el comercio mundial? Es decir, el problema del mercado de la energía, para equilibrar el precio del crudo y evitar un colapso de la industria petrolera americana, que de nuevo está jodida, hablando claro, lo que haría falta sería reducir la oferta, que es lo que pidió Donald Trump. Pero ¿cuánta oferta hay que reducir si la demanda está en coma? Literalmente, o sea, no hay consumo de energía porque la industria está parada, ¿no? Hasta que no termine el lockdown y se empiece a reactivar poco a poco, la pregunta del millón va a ser, oye, ¿y hasta cuándo lo van a reducir? Entonces dice, las dificultades físicas del West Texas, que está a 500 millas del mar, le hacen más vulnerable a los costes de almacenamiento. Es decir, cuando hablamos del Brent, el Brent tiene la opción de poder estar almacenado en el mar, en barcos, meterlo en barcos y dejarlo por ahí flotando, dando vueltas por el mar. Y será quizá más barato. Pero cuando hablamos de que no hay muchas alternativas porque estás en el centro continental, como es el West Texas, tienes más limitaciones a la hora de ver quién se puede ocupar de él. Barcos por ahí habrá que alquilen su espacio, pero almacenes físicos, como dijo Donald Trump, sacar los almacenes para reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos y ponerlos a disposición de los productores para que así tiren para abajo el precio o los costes de almacenamiento, que es lo que produjo los precios negativos, ¿vale? Un bajo precio spot, un colapso de la demanda y una escasez de almacenamiento llevan a negativo su cotización. Guerra de petróleo. Arabia Saudita rompe récords en el aumento de producción durante febrero. Rusia asegura que puede mantenerse en esos niveles durante 2 o 3 años sin problema. Esto quiere decir que los dos mayores productores de crudo del mundo, Rusia y Arabia Saudita, hacen la guerra directamente de precios, hablando claro. Estados Unidos pide, por favor, que se reduzca la oferta para estabilizar los mercados de energía, porque si no sus petroleras van a tener muchos problemas. Arabia Saudita hace caso omiso y Rusia, para demostrar que no se siente intimidada por Arabia Saudita, porque eso ya ocurrió en 2014, acordaros, hay una guerra entre Arabia Saudita y Rusia en ese caso, pues Rusia, para demostrar que no se siente intimidada, dice que vale, que no hay problema y que está cómoda con ese precio, porque sabe que Arabia Saudita pierde dinero
con ese precio. Pero Arabia Saudita piensa que Rusia perderá más. Esto es así, es como, vale, yo puedo salir perdiendo, pero mientras tú pierdas más que yo, me conformo, ¿vale? Entonces es como una partida de póker en la que los dos están perdiendo los dos, pero ninguno quiere reconocerlo y los dos hacen como que no pasa nada y que pueden mantenerse así. ¿Te duele? No, no me duele. ¿Te duele a ti? No, tampoco. ¿Quién será a cargo de la carga industrial de explotación petrolera de Estados Unidos? Entonces, de la cara industria de explotación, anda que leo bien. ¿Quién se va a hacer cargo de la cara industria de explotación? La explotación petrolera de Estados Unidos, la manera que tiene Estados Unidos de conseguir petróleo es bastante más costosa que los rusos o que los sauditas, que ponen una tubería y sacan gas o sacan petróleo del suelo, pero estos no, los americanos han tenido que desarrollar una industria a medida que se iban secando sus pozos, una industria que era bastante más sofisticada y que cuesta mantenerla, no sale de la nada. Entonces, saben de sobra que a partir de cierto precio el barril para abajo, pues es como, pues mira, para eso lo dejamos porque no salgo ganando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos casos, si no quiebran es porque alguien les presta dinero. ¿Y quién les presta dinero? Bueno, pues los bancos, ¿no? Entonces digo, mientras haya capital en los bancos, las empresas resistirán. Mientras la Fed sigue inyectando dinero en los mercados de deuda interbancaria, los bancos resistirán. ¿Veis cómo se va mordiendo la cola una cosa a otra? La industria petrolera no colapsa porque los bancos la sostienen, porque tienen capital. Los bancos no colapsan porque la Reserva Federal mantiene la liquidez en los mercados interbancarios. Entonces, habrá capital en los bancos. Mientras el mercado mundial siga demandando dólar refugio, fíjate hasta dónde llegamos ya, ¿vale? Lo extendemos. Los bancos de Estados Unidos cubren a las petroleras. La Fed cubre a los bancos americanos. Y aquí viene la cuestión, ¿quién cubre a la Fed? Entonces digo, mientras en los mercados mundiales siga demandándose el dólar refugio, la Fed podrá seguir imprimiendo y expandiendo su balance. Mientras en los mercados mundiales se siga demandando dólar. A día de hoy tienen suerte, están en un ciclo muy bueno porque el dólar está siendo demandado como refugio. Porque antes de que todo empezase, Estados Unidos tenía una tasa de paro por debajo del 4%, buena tasa de crecimiento y buenas cifras en cuanto a retorno de dividendos, etcétera, etcétera. No iba nada mal comparado con Europa. Eso está claro. Alemania rozaba la recesión económica, lo visteis, ¿verdad? Le costó mucho en 2019 no dar un año perdido de crecimiento negativo, ¿vale? Entonces, el país que más tiraba era Estados Unidos, y como Estados Unidos es el que más tira, resulta que cuando vienen mal dadas y pasa lo que pasa, vuelve el capital, ¿dónde vuelve? Al refugio, a la primera economía del mundo, la occidental, la de los hombres blancos, la que conocen bien. Entonces, ahí es donde se van a meter, no en experimentos. Y por eso acuden a esto. No saben tampoco cuáles serán las consecuencias de lo que viene. Las amenazas contra China son cada vez mayores. Las posibilidades de que se inicie un bloqueo comercial mundial contra contra China, liderado por Estados Unidos, también son ciertas, o sea, están ahí. Hemos visto cómo se han ido sumando voces, cómo Macron hizo ya alusiones a que China tenía que dar explicaciones, cómo Trump está atacando día y noche contra el tema. Y incluso el Reino Unido ha hecho comentarios al respecto, pidiendo a China más detalles. Australia llegó a sugerir también que apoyaría una investigación. Australia, Australia que depende altamente de las compras que realiza China de producto australiano. Su principal socio comercial no es Estados Unidos. Para Australia el principal socio comercial es China con diferencia. Estados Unidos no sé si le compra una cuarta parte de productos y servicios que le compra China. O sea, China le compra 4 veces más que Estados Unidos. Podéis revisar la balanza comercial de Australia. La publicamos, por cierto, la semana pasada en estos reportes. Entonces lo que está claro es que se está polarizando todo esto. De hecho, Reuters, ahora lo veremos, os he sacado un comentario, Reuters ha dicho que Europa se podría ver forzada a elegir un bando en lo que venga detrás de esto. Entonces digo, que Dios nos proteja si el petrodólar desaparece. ¿Hay un protocolo de emergencia en tal caso? ¿Hay alguna alternativa monetaria? ¿Existe un reset financiero planificado ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, por eso, que Dios nos proteja, porque si realmente el petrodólar desaparece, la pregunta es qué va a pasar aquí después del petrodólar. ¿Viene el caos o viene un sistema monetario nuevo con una moneda mundial? Nuevas rutas comerciales, y esto es una noticia también publicada por Reuters, y cómo la administración de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, busca nuevas rutas comerciales. Voy a ir un poco al grano, ¿vale? Y os leo. El propósito de Trump era devolver la industria a Estados Unidos. Estas son notas mías sobre el artículo, podéis leer el artículo en completo porque está ahí el título. El propósito de Trump era devolver industria a Estados Unidos. Ahora tiene un pretexto con la crisis pandémica, es decir, ahora el discurso que está tomando Donald Trump no es fruto de la pandemia, es que vienen reforzado por la pandemia. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy diciendo? Donald Trump ya decía, ¿cuál ha sido la presión que ha hecho Donald Trump? Aranceles, presión fiscal sobre compañías como Apple, ¿os acordáis?
que era tipo, bueno, si no quieres pagar por esto y por esto, si no quieres que los iPhones estén más caros, prodúcelos en Estados Unidos. Así de fácil, ¿no? Luego esa presión ya existía. El objetivo de Donald Trump era Make America Great Again. American First, ¿no? Hacer América primero, o sea, reforzar internamente el que la demanda y la oferta en Estados Unidos. Repito, reforzar internamente la demanda y la oferta. La demanda americana estaba bien porque el consumo seguía alimentando al resto del mundo. Fijaos que si la oferta del mundo es China, la demanda del mundo es Estados Unidos. Lo que pasa es que estaba alimentada a través de crédito. Entonces, mientras se alimenta a través de crédito, lo único que hace es engordar la deuda del ciudadano medio americano, mientras que el empleo o la industria americana van decreciendo y se convierte en una economía dependiente del crédito, mientras que China se convierte, no se convierte, lo era, así ha crecido como una economía dependiente del consumo generado por el crédito de esos americanos. ¿Vale? Entonces están destinados mutuamente, es un amor-odio lo que tienen China y Estados Unidos. Entonces, sigo. Seguridad nacional parece un argumento de peso para presionar al Congreso y sus presupuestos. Es decir, si Trump quiere devolver la industria a Estados Unidos, el principal argumento que está esgrimiendo, no de ahora, sino de antes, era que es que adquirir tecnología e infraestructuras de telecomunicaciones de origen chino era una amenaza para la seguridad nacional porque no podían dejar que sus telecomunicaciones estuviesen en manos de sistemas informáticos chinos. ¿Por qué? ¿Por qué están tan seguros de eso? ¿Por qué tienen tanto odio contra los sistemas informáticos chinos y telecomunicaciones chinas? Porque ellos utilizamos a nivel mundial los sistemas de telecomunicaciones americanos y ellos lo escuchan todo. Entonces, como saben que ellos lo escuchan todo, saben que si instalan sistemas chinos, los chinos van a escuchar todo y no quieren. O sea, este es de risa, ¿vale? Me río porque es como, están tan seguros. No utilices sus antenas. ¿Por qué? Utiliza las mías. ¿Pero por qué tienes tanto miedo a utilizar las suyas? Porque se van a enterar de todo. ¿Eso quiere decir que tú te enteras de todo hoy con tus antenas? Pues evidentemente, ¿vale? ¿Os acordáis cuando Alemania anunció que había sido espiada, escuchada por las conversaciones de Merkel en avión por los americanos? En fin, todo vuelve como un boomerang. Autarquía vuelve, como advertimos hace semanas. Resulta que ahora los miedos o los fantasmas a que se produzca o se anime, se retroalimenten los impulsos hacia una autarquía, nacionalismo económico, que ya está ocurriendo, por cierto, pues se estaba manifestando. Literalmente leo, todo el dinero que los inversores creyeron hacer con China ahora se ha volatilizado con el coronavirus, decía un funcionario americano. Y sigo, la diversificación y cierta redundancia en las cadenas de suministro tendrán sentido dado el nivel de riesgo que la pandemia ha descubierto. Fíjate que dice diversificación y redundancia en cadenas de suministros. Dicho en cristiano es, más vale que produzcamos aquí lo que sea fundamental para la supervivencia y más vale que tengamos diferentes vías de suministro en la supervivencia porque la pandemia ha mostrado vulnerabilidades. Y eso no lo ha dicho Estados Unidos, también lo ha dicho en España y lo han dicho en muchos sitios que se han visto impactados. Lo ha dicho Francia, lo han dicho también probablemente en Reino Unido. La necesidad de tener una industria interna a nivel tecnológico, químico, industrial, que les permita la generación de medicamentos, de material sanitario, etcétera, etcétera, si se produce algo como esto. En este caso lo dijo Doug Barry, portavoz del Consejo Comercial de Estados Unidos y China. Pero no vemos una fiebre mayorista por las salidas de las empresas que hacen negocios en China. Es decir, pese a todo, no vemos que las empresas salgan de China, pese a que estamos advirtiendo que habría que reconsiderar estratégicamente tener industria dentro. John Murphy, vicepresidente senior de Política Internacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que los fabricantes estadounidenses ya satisfacen el 70% de la demanda farmacéutica actual. Menos mal, ¿no? Porque sabemos muy bien que uno de los gigantes en industria farmacéutica es India, que por cierto anunció que creo que es el mayor productor de hidroxicloroquina. Y justo cuando pasó todo esto y Trump empezó a hablar de la hidroxicloroquina, y bueno, Trump habló como político, pero es que hay muchos médicos, ministro de Sanidad ministro de Sanidad francés también lo citó, si no me equivoco, la hidroxicloroquina, la citromicina, etcétera, cuando empezó a dar los reportes de cómo iba la evolución de la pandemia en Francia y del éxito. Y la India en aquel momento creo que canceló la exportación o pasó a controlar la exportación de hidroxicloroquina porque se da cuenta que eso puede ser oro, ¿no? Bueno, en fin, entonces digo, las promesas de la Casa Blanca y de Trump de castigar a China no siempre han sido seguidas de acciones. Es decir, sabemos que el discurso está aumentando, se está volviendo más agresivo contra China, pero tranquilos porque no siempre ha ido acompañado de acciones. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice Reuters al respecto? Reuters dice, un movimiento para bloquear las exportaciones mundiales de chips del gigante chino de telecomunicaciones en la lista negra Huawei, por ejemplo, favorecido por los halcones de la administración y considerado desde noviembre, aún
Aún no se ha finalizado. Es decir, de la teoría a la práctica queda mucho. Desde el discurso de esto es culpa de China, hay que reactivar nuestra industria, hay que dejar de comprar productos a China, porque es lo que va a decir Trump, que si ya ha amenazado con aranceles, ¿os acordáis? Lo publiqué en redes sociales este fin de semana. Si ya ha amenazado con que pese al acuerdo comercial, da igual, aquí metemos aranceles de nuevo porque esto es culpa de ellos y nos tienen que pagar de algún modo la que nos han liado, pues ¿para qué quieres más? Potenciales daños colaterales del tema. La industria petrolera primera víctima, sí, claro, pero la onda expansiva puede golpear a los transportes, las aerolíneas, los bancos, que son los acreedores, las energías renovables, que eran atractivas bajo el contexto del que el combustible era caro. Si el coste del combustible baja, el coste de oportunidad disminuye. Es decir, si al final resulta que el petróleo es 4 veces más barato, o 6 o 10, me da igual, que energía solar o eólica, pues todo lo ecologista que tú quieras, pero hay que ahorrar. Y más porque hay una recesión. Y más porque hay que ajustar presupuestos. Y más porque estamos sometidos a la continua e inexorable contabilidad nacional y el ajuste económico que hacen los grandes bloques, Estados Unidos y Europa. Y por cierto, no era una leyenda urbana, lo comenté la semana pasada y hoy os lo traigo con nombre y apellidos. Xu Han se llama el tipo, portavoz de Exteriores de China. Dice, ¿culpó el mundo a Estados Unidos por la expansión del VIH? ¿Por el brote de la gripe A en 2009? La verdad es que el tipo está rápido ahí con las declaraciones, porque se pone a citar datos de la gripe A, el VIH, etcétera, y cuánta gente se ha visto infectada, pero va dando los datos y dice, ¿culpó entonces el mundo a Estados Unidos? En el año 2009 la gripe A, tal, se inició en Estados Unidos el brote, tal, que acabó con la vida de no sé cuántos miles de víctimas a nivel global. ¿Culpó entonces el mundo a Estados Unidos? Es decir, el tipo está dando argumentos muy de política, ¿no? Y continúo un poquito más. Europa necesita elegir un bando. Esto también lo ha dicho el Business Insider. Nos explica. Veamos primero algunas suposiciones y algunos hechos. Estados Unidos, el poder mundial democrático, está gobernado actualmente con un presidente narcisista, un hombre que se considera vulgar, sin educación y con carácter volátil, que carece de sentido para las instituciones. La mitad de los estadounidenses y las 3/4 partes de los europeos no le respetan. Y sin embargo, ya sea por accidente, gracias a buenos asesores o un agudo instinto, este presidente ha logrado tomar algunas decisiones correctas. Dicen algunas, cuando ya sabéis que el tipo realmente pues es arrogante, es agresivo, pero desde luego dice las cosas al pan pan y al vino vino. Entonces, este presidente ha logrado tomar algunas decisiones correctas. Veamos cuáles. Bajó los impuestos para estabilizar la economía estadounidense. Efectivamente, la reducción fiscal, que lo llamó. Se retiró del acuerdo comercial con Irán. Apoyó a Israel, aumentó la presión sobre Europa para que mostrara más solidaridad a la financiación de la OTAN y presionó a la OMS disfuncional. Efectivamente, lo que hemos visto es que Donald Trump ha desafiado a todas las instituciones globales y formaba parte de su estrategia de Make America Great Again o American First, porque de repente resulta que de lo que dice a lo que hace, claro, es que una cosa era el discurso para ganar, otra cosa es lo que luego puso en práctica. Nadie creía que pudiese enfrentarse a un orden internacional como lo ha hecho. Nadie creía que pudiese desafiar a la OTAN porque nadie lo había hecho. Nadie creía que podía desafiar, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio. También pone de repente los pies sobre la mesa y dice que, bueno, que si la Organización Mundial de Comercio no está de acuerdo con sus aranceles, pues que se vayan a tomar viento. La OMS no está de acuerdo con lo que dice la OMS. Deja de financiarla. O sea, cuando hablo de la OMS es la Organización Mundial de Salud también. Entonces, ha desafiado a instituciones internacionales que de algún modo dejan claro que Estados Unidos va por libre y empieza a focalizarse en sus problemas. Con el tema de las guerras de Afganistán e Irak, también dijo que iba a sacar cuanto antes a las tropas de allí, no iba a incrementar el déficit presupuestario americano gastado en guerras inútiles, etcétera, etcétera. ¿Quieres que os diga? Para mí que ha hecho cambios que nadie se esperaba que pudiese ser capaz de atreverse a hacer, y lo ha hecho. Supremacía global gracias a la vigilancia digital. Hablemos ahora de China. Xi Jinping ha sido secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la Comisión Militar Central desde el año 2012 y presidente de la República Popular de China desde el 2013. En 2018 levantó todas las limitaciones a su mandato, lo que significa que podría continuar su gobernanza de China de por vida. Es un político que, más que nada, ha continuado y acelerado las reformas económicas que introdujo Deng Xiaoping.
por primera vez en la década de los 70 y alcanzó nuevas dimensiones bajo Jiang Zemin. Y gracias a la vigilancia digital más estricta, ha podido empujar a China hacia una posición de dominio global por parte de una expansión internacional aparentemente amigable y pacífica. Fijaros cómo juegan con las palabras Business Insider y dice aparentemente amigable y pacífica. Es decir, civilinamente, aparentemente, pacíficamente, amigablemente en teoría, están invadiendo económicamente los mercados. Se está haciendo con el control financiero del mundo, hablando claro. La fecha clave de esta estrategia es el 11 de diciembre de 2001, cuando China fue aceptada como miembro de pleno derecho en la Organización Mundial de Comercio después de 15 años de negaciones. Una gran decisión para China, pero quizás el mayor error cometido por la historia reciente por las economías de mercado occidentales. ¿Por qué? Porque aquí el debate de siempre ha sido que no se debería dejar entrar a China en una organización de libre relaciones comerciales con los países ricos si no cumple unos requisitos democráticos, es decir, si no una economía democrática. Pero en este caso había una serie de ventajas económicas, industriales para el mundo si se dejaba que así fuese. Porque seamos realistas y sinceros, todo el mundo se ha aprovechado de la explotación de la mano de obra china. Todo el mundo se ha favorecido de ello. No solamente las industrias occidentales, los productores, sino incluso hasta los consumidores occidentales, que llevan, pues eso, teléfonos móviles, carteras o zapatillas hechas por niños cosiendo en talleres, ¿no? Entonces, como esto es algo que es una verdad, puede ser muy progresista, y sin embargo llevar un teléfono móvil que han hecho niños en talleres por ahí, pues esa es la realidad. Entonces, no es que haya sido, todos han beneficiado de ese tipo de situación. Bien, entonces, dice, desde entonces la participación de Estados Unidos en el Producto Interior Bruto del mundo ha caído del 20,18 en 2001 al 15,03 en 2019. La participación de Europa cayó del 23,5 al 16,05. Es decir, nuestros mercados se han ido reduciendo. Nuestros mercados en cuanto a producción de bienes y servicios se han ido reduciendo. Nuestra oferta europea, americana, se ha reducido. Y dice, claro, ¿en favor de quién? En favor de China, ¿verdad? Mientras tanto, la participación de China aumentó del 7,8 al 19,24 en el mismo periodo, con una tasa de crecimiento anual de promedio del 9%. Es decir, China ha crecido, China ha conquistado mercados y Europa y Estados Unidos los han reducido. Esto es lo que Javier Solana en su discurso en el año 2007 dijo, que participar de la globalización por parte de Europa y Estados Unidos era participar de un proceso en el que inefablemente íbamos a salir perjudicados. El gran error fue exponer las economías de mercado democráticas a un capitalismo de Estado no democrático que explota condiciones comerciales y competitivas más fáciles sin someterse a las mismas reglas. El resultado fue la asimetría en lugar de la reciprocidad. Es decir que, como en más de una ocasión se ha dicho, si las condiciones laborales y sociales no son las mismas, evidentemente la competencia comercial no puede ser idéntica, porque no es lo mismo pagar a un ciudadano, no hace falta pagarle ni derechos sociales ni garantías sociales, pero esto ha ocurrido siempre. Las condiciones de vida de alguien explotado en una industria por ahí perdida en alguna ciudad china, pues son las que podía tener a lo mejor hace 30 o 40 años una industria de algún país europeo que hubiese por ahí también. Entonces, ¿por qué no? O sea, ha podido ocurrir porque es el proceso de desarrollo. A medida que van ganando dinero y se van incrementando los excedentes de capital en China, se va aumentando la riqueza. Y a medida que aumenta la riqueza, aumenta el bienestar. Y a medida que aumenta el bienestar, los chinos se vuelven más burgueses y exigen mejores condiciones. Y ya no están dispuestos a trabajar por X dinero. Ese es el equilibrio que en teoría se mantendría, pero como esto no es una democracia, no sabemos realmente hacia dónde puede tirar. El proceso de cambio a través del comercio realmente tuvo lugar, sin embargo, no del modo esperado por Occidente. China se ha vuelto aún más autoritaria, económicamente más fuerte, mientras que Occidente se ha debilitado. ¿Cuál es nuestra conclusión de todo esto? Estados Unidos ha decidido claramente seguir una política de desacoplamiento de China. Si Europa no quiere ver su libertad subvertida por Beijing, deberá decidir con cuál de los dos países aliarse, y debe hacerlo pronto. Se nos dice una y otra vez que no se trata de uno u otro, sino de tener lo mejor de ambos mundos. El opuesto es verdad. No hay necesidad retórica finamente elaborada aquí. Necesitamos tomar una decisión política fundamental. China o los Estados Unidos. No es posible ir con ambos. El problema ha llegado a un punto crítico bajo Trump, pero finalmente no se trata de él. Es decir, por mucho que le culpen, aquí la cuestión es que Trump lo único que está haciendo es resaltar algo que estaba implícitamente ahí. O seguimos por la línea de Estados Unidos o seguimos por la línea de China, pero ya no valen medias tintas. Y está mal o es lamentable porque esto no parece tener un final feliz.
como dijo Vladimir Putin en el año 2001 cuando hablaban sobre la política de distribución de armas en territorio de Europa y la violación de los acuerdos de los años 70. Y dijo, desgraciadamente todos sabemos cómo terminará esto, ¿no? ¿A qué se refería? Una guerra mundial, probablemente. Bueno, yendo al mercado otra vez. Caída del crudo es riesgo de deflación, lo tenemos ahí claro. ¿Los rebotes del crudo que estamos viendo son creíbles o no? Vosotros que seguís este canal y que analicéis conmigo los gráficos, sabéis que hay un rango del 50% que está siendo testeado ahora mismo. Luego no nos fiamos del rebote alcista, porque perfectamente podrían hacerle techo ahí, ¿vale? La expansión del dólar es deflación también, al igual que el petróleo hundido genera deflación en el mercado. El colapso de la demanda también genera deflación porque la oferta antes o después se retrotrae. El dólar tocando o golpeando los 100 puntos, que lo tenéis ahí, son los máximos. Entonces, lo lógico sería que pueda llegar hasta 105 puntos el índice dólar, que indicaría mayor fortaleza todavía del propio dólar. Es decir, no parece que tengamos delante un gráfico que muestre mucha debilidad, ¿verdad?, en el dólar. Y si esto es así, quiere decir que va a seguir empujando hacia un dólar duro, fuerte, deflación en el mercado. Ahí está, vamos a ver si lo veo de cerca. Ahí está el rebote de cerca del petróleo, lo tenéis ahí, voy a beber un poco de agua. Y por lo tanto, mientras no lo veamos por encima de los $30 el barril, que nadie se crea ese rebote, por favor. Bitcoin, por cierto, aprovecho para sacarlo, lo tenéis aquí. Por cierto, estamos entrando en la parte de gráficos para comentarlos brevemente. No he traído muchos, o sea que ahora os pregunto cuál queréis ver y rezamos porque se puedan cargar, ¿vale? Bitcoin, ahí lo tengo, lo saco hace unos minutos. Lo que vemos en el Bitcoin es sencillamente que se está pareciendo, a ver, entre comillas y de un modo muy peculiar lo que digo, ¿se parece o no a un gráfico del propio índice dólar? Sabiendo que evidentemente hay una diferencia de históricos brutal. Pero vemos o no un canal alcista en el Bitcoin que va invitando y que cuanto más fuerte está el dólar, más barato debería estar el Bitcoin, porque el Bitcoin siempre ha sido lo que en su momento se ha considerado por muchos, que sois fieles al cripto orden, una alternativa al dólar, ¿verdad? O al dinero fiat, ¿no? Bueno, pues entonces debería caer según el dólar se fortalece. Pero eso no quiere decir en ningún caso que vaya a estar más bajo. Es decir, que el Bitcoin vaya a caer. Significa que aprovechamos cada corrección que tiene para meternos en él, o sea, para entrar en él, porque puede ser que sea muy interesante o muy atractivo para un futuro, para una transición. Es decir, así como el oro es un refugio, el problema de ser refugio del oro es que el oro lo tienes que comprar a través de OTCs, de mercados OTC. Y mercados OTC están cotizados en dólares, o en euros, o en libras, y a través de entidades financieras. Luego, si realmente hay un reseteo del sistema monetario y financiero, más vale que sea suave, porque si es gordo va a provocar problemas de liquidez. Y si provoca problemas de liquidez, ¿quién se ha quedado con tu dinero? No, yo lo tengo invertido en oro. En oro no. Lo tienes invertido en un contrato emitido en dólar, en euro, en lo que sea, y finalmente en oro. ¿Quién tiene ese oro? Ni lo sabes tú, ni lo sé yo, ni lo saben, yo creo que ni ellos. Entonces, Bitcoin al fin y al cabo es más vale pájaro en mano que ciento volando. Si esto tirase, si realmente hay un colapso del sistema monetario y el Bitcoin ya ha sido aceptado porque ya ha sido testeado como tal, como una forma de pago, pues a lo mejor tenemos aquí el santo grial. Aquí a lo mejor tenemos el antídoto, ¿vale? Para esa pandemia financiera. Y bueno, por último, Reino Unido. China tiene preguntas que responder. Londres, 4 de mayo, Reuters. China tiene preguntas que responder sobre información que compartió sobre el nuevo brote de coronavirus. Pero un informe post-mortem sobre su papel debería llegar más tarde, dijo el lunes el ministro de Defensa británico. De Defensa. Ministro de Defensa. No el secretario de gobierno, no el ministro de Defensa. Cuando la radio LBC le preguntó si China tiene preguntas que responder sobre cuán rápido hizo que el mundo tomara conciencia del avance de la crisis, el secretario de Defensa Ben Wallace dijo: creo que sí. El momento de autopsia sobre esto es después de que todos lo tenemos bajo control y lo hemos superado y nuestras economías han vuelto a la normalidad, dijo Wallace. Es decir, cuando esto se estabilice, nos toca pasarle cuentas a China y preguntarle: oye, mira, análisis post-mortem, ¿qué pasó con todo esto? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no avisaste esto otro? ¿Por qué tal? Por cierto, he visto un vídeo hoy que era la risa, era buenísimo, pero buenísimo, sobre
sobre China y sobre Estados Unidos en caricatura y en cartoons. Alguna cosa. Lo comparto luego por redes sociales. Acordaos que estoy en Twitter como @Gonzalo Cañete. Lo comparto luego también en LinkedIn y en Facebook. En el Gonzalo Cañete de Facebook de Swissquote, para que le echéis un vistazo. Es la risa, ¿vale? Son caricaturas hablando de, bueno, es China, son monigotes, voy a contar un poco de acá y luego lo veis. Son monigotes en dibujos de los chinos diciendo, hemos descubierto un nuevo virus. Y la OMS dice, Roger that, porque está en inglés todo, ¿no? Roger that, vale, copiado, vale, recibido. Se lo dicen en Estados Unidos. Y Estados Unidos, bah, esto no es nada tal, una gripe. Y aparece China, otra vez, no, los monigotes de China. Oye, que resulta que es una neumonía grave. Bueno, solo es una gripe. Oye, que están colapsando el sistema sanitario. Típico del tercer mundo, dice Estados Unidos. Oye, que los médicos están muriendo. No tenéis infraestructuras para aguantar eso. Oye, construimos un hospital de emergencia. Publicidad que estáis haciendo para demostrar qué tal. Y de repente dice, oye, que el virus se ha contagiado, se va para allá. Dice, nosotros tenemos capacidad para resolver esto solos. Y de repente ya es Estados Unidos el que habla. Dice, ¿por qué no dijisteis que esto iba en serio? Dice, te lo advertimos. Y empieza Estados Unidos, ¿pero por qué no dijisteis que era tan grave? Te lo dijimos. Pero no hablasteis de que fuese un virus mortal neumónico. Sí, sí te lo dijimos, tal. Y dice, habéis engañado al mundo y tal. Y empieza a decirle a los monigotes chinos, ¿te estás escuchando lo que dices? ¿Tú escuchas lo que dices? Y empiezan los americanos, no vamos a dejar que esto quede impune. Y dice, no te pongas tan dramático, no sé. Vale, igual estoy arruinando la historia, pero tenéis que ver el vídeo. El vídeo sí que es buenísimo. Y va en la línea de que lo que desgraciadamente estamos contando hace bastante tiempo, ¿vale? Bien, y una buena noticia para cerrar este reporte de noticias y de mercado antes de que demos un repaso a gráficos que queráis ver en directo. Una buena noticia... he puesto una buena noticia menos. Una buena noticia al menos, que cambia bastante el contexto. Una cantidad de casos reportados de pacientes con coronavirus que recayeron después de superar la enfermedad, en realidad, se debieron a fallas en las pruebas. Esto lo publica el Science Conclude People Cannot Get Coronavirus Twice, que lo ha hecho el Signals of Times y que es un reporte hecho por el Control de Prevención de Enfermedades de Corea del Sur. Corea del Sur, que es de los que ha estado más avanzado en el tema. Ha dicho que confirman que no se puede coger dos veces. Vamos a ver, ¿vale? Investigadores del Centro Surcoreano para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC ahora dicen que es imposible que el virus COVID se reactive en los cuerpos humanos. Ha habido más de 10.000 casos confirmados de coronavirus en Corea del Sur, con 245 muertes, una tasa de mortalidad del 2.3%, que es inferior al promedio del 3.4%, según lo declarado por la Organización Mundial de la Salud. Se cree que el número total Se cree que un total de 267 pacientes en el país se enfermaron por segunda vez. Tened en cuenta los ratios. Estamos hablando de que sería en torno a menos de un 3%. O sea que ya sería bajo si hubiese sido el caso. Pero es que ahora nos dicen que, a pesar de que sea poco probable, y todo esto lo digo con optimismo porque entenderéis por dónde voy, si esto es cierto, incluso en el peor caso de que no fuese cierto y que hubiese una nueva manera de contagiarse una vez padecido esto, significaría que se puede volver a abrir los negocios, volver a activar el ocio, la actividad de servicios, de producción, etcétera, y que haríamos un pico en V, o sea, que habría una reactivación muy rápida de la economía occidental, si fuese cierto. O sea, si no fuese cierto, si realmente los ratios se mantuviesen como en Corea del Sur, y dice, no, es que de los 10.000 contagiados, 277 se han vuelto a contagiar. Bueno, eso es menos del 3%. Así que todo el mundo a currar, ¿vale? Pero es que además dicen, no, espera, que esos datos corregimos, rectificamos, ni siquiera se han recontagiado. Dice, se cree que un total de 277 pacientes en el país que enfermaron por segunda vez, al igual que los pacientes en China y en Japón. Esto provocó preocupación de que el virus pudiera ser mutado tan rápido que las personas no eran necesariamente inmunes a contraerlo nuevamente. Sin embargo, los análisis genéticos del virus no han encontrado ningún cambio sustancial que lo disfraza efectivamente del sistema inmune. Es decir, básicamente, y cuando lees a fondo el reporte, lo que están diciendo es que lo que detectaron, podéis leer el artículo luego, lo que detectaron fue que restos muertos del virus siguen estando en tu cuerpo y que por eso das positivo a los reactivos. Es decir, que puedes dar negativo, luego puedes dar positivo porque tu cuerpo está sencillamente eliminando restos del virus que todavía quedaban depositados, pero el virus está muerto o inactivo.
Una buena noticia porque significaría que podemos volver al negocio. Repaso de mercados, aquí está el índice SP500, el único que se te ha actualizado. Y como veis, estamos en vela mensual. Entonces hay un rebote alcista. ¿Qué pasa? Que ahora se nos vislumbra en 3.000 puntos como barrera. Hemos conseguido superar, es un triunfo, la verdad. Estar por encima de 2.500, quedarnos por ahí arriba, la verdad es que es súper positivo y optimista esto. Ahora, daos cuenta que no puedo sacarlo más de cerca, porque ya sabéis que si estoy transmitiendo por GoToWebinar, luego la carga de los gráficos va lentísima. Pero fijaros que ahora lo que tenemos que averiguar es si esto no va a formar respectivos hombros, ¿vale? Porque si esto se empieza a hacer esta figura, pues esto es muy mala señal, ¿vale? Ya sabéis lo que quiere decir esto. Es un hombro, cabeza, hombro, y significaría que todo este pico viene para acá. Y entonces nos vamos de nuevo a los 2.000 puntos. Acordaos que los niveles históricos que hemos mantenido eran 2.000, 1.500, 2.500 ahora ha aguantado perfectamente, o sea que muy bueno. Esto es súper optimista. Claro, estamos viendo vela mensual que nos permite ver a vista de pájaro. O sea, estamos viendo con vista de halcón y años vista lo que ocurre. Desde los años 90, fíjate, alcanzamos del año 98 ahí. Entonces, esto creo que es optimista, es buena señal, pero no he podido sacarlo más de cerca. Acordaros que la semana pasada estos eran los gráficos. ¿Veis cómo decíamos? 2.800, que no se superen. Bueno, seguimos sin superarlos. Fíjate, 2.878. 2.878 los futuros del SP500 cuando la semana pasada teníamos marcado esos niveles. Los 3.000 puntos techo, los 200. Entonces, aquí lo veis de cerca. No ha cambiado el contexto con respecto a la semana pasada. Aquí estamos en vela semanal. Estamos más cerquita. Más cerquita, ¿eh? Y no ha cambiado la historia. Pero las probabilidades de que en 2.800 o 3.000, de 2.800, 2.900 a 3.000 se puedan producir otra vez correcciones son altas, pienso yo. ¿Vale? Bien, finalizo aquí la historia y nada, ahora queda únicamente que me pidáis si queréis ver algún gráfico e intentamos ver si se puede cargar, ¿vale? Puedo hacerlo de suspenderla, compartir pantalla y cierro micro para que no transmita, que no sé si lo hace o no, y cargo gráficos y luego veo si tiran. Voy a preguntas, a ver qué preguntas tenéis. Vale, vamos a ver, comentarios que haya por ahí. No se oye, me decíais. ¿Cómo que no se oye?